Y desde ese día Dios me dio la unción ministerial que tengo. Tuve 3 experiencias que marcaron mi vida. Mi conversión cuando recibí al Señor y recibí, porque la unción primera que uno recibe es la de la salvación. Luego el bautismo del Espíritu Santo lo viví en Medellín, Colombia. Estaba en la congregación en un evento muy grande, un mes de haberme convertido. Y el Señor me aparece, me saca del cuerpo y me transporta. Y tuve una visitación, un encuentro con Él personal. Fue muy marcado. Pero después de eso me dijeron, alguien vino y me puso las manos porque estaba interrumpiendo el culto. Y me dolió tanto que me hubieran sacado de ese éxtasis, porque hay gente, perdóname la expresión, gente bruta en lo espiritual, que cuando Dios está tratando con alguien, no te meta, no trate de hacer algo. ¿Por qué? Porque Dios está tratando con esa persona y lo aprendí. Entonces, de esa fecha para acá, Dios ha ido preparándome en el año 96, 95 al 96. Yo pastoreaba una iglesia bautista y dejé de pastorear por unos años, 5 años exactos. Y en ese tiempo yo estaba inquieto, yo estaba muy incómodo. En 1994 Dios me habló de comprar un edificio que tenemos en la iglesia, el edificio de la iglesia, y me pidió una siembra, y esa fue la vez que yo entendí que Dios quería que nosotros viviéramos verdaderamente el ministerio que comenzó en 1994 con este edificio. Sé que ustedes no lo pueden ver, pero aquí está, lo voy a hacer un poquito más grande para los que lo puedan ver. Este es el edificio de nuestro ministerio y ahí nos reunimos todos los domingos y ahí transmitimos los sermones cada domingo. Pero en 1996 teníamos un grupo de personas, eran más de 100 las personas que asistían, y en un pueblo tan pequeño, que son de 4,000 habitantes, es tan pequeño el pueblo que el último que se acuesta apaga la luz del pueblo. Algunos no lo entendieron, pero Dios hace de la nada, hace cosas sobrenaturales. Teníamos $5,000 para comprar una casa. Perdimos la subasta, no pudimos comprar la casa, y Dios me habla y me dice: ve a este lugar frente ahí de Walmart, de la tienda, está ese edificio que era de los testigos de Jehová. Y luego lo compró una funeraria y el hombre mató a su esposa, como no tenía clientes, yo creo. Y de ahí entonces, después, Dios me habla y me pide. Yo le dije: Señor, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Nos reunimos 3, 4 personas y dijimos, bueno, entre todos compramos y sacamos el préstamo. Y no, resulta que ninguno de ellos pasó el crédito y el único que lo pasamos fuimos nosotros. Y entonces me llama la compañía que tenía esta casa de subasta también, este edificio, y me dice: te lo vendemos a ti, te lo financiamos, pero me tienes que dar $5,000 de contado. Le dije: Mildred, me voy con Mildred, digo: ¿sabes qué? El Señor me está diciendo que necesita $5,000 para comprar este edificio. Yo, muy inteligente y muy buena, como soy comerciante, le fui al Señor y le dije: Señor, pues si quiere yo le presto ese dinero y cuando los hermanos crezcan, pues que me lo devuelvan, ¿no? Y me dice: Señor, hijo, yo soy dueño del cielo y la tierra, yo no hago préstamos, no tampoco necesito que me prestes, dámelo, me lo entregas. Y dice: los que con lágrimas sembraron, con regocijo segarán. Esa fue la siembra para comenzar el ministerio. Todo es lo que es verdadero, lo que es genuino, lo que viene de Dios, tiene sacrificio. Entonces vinimos, nos prestaron el edificio para tener un servicio, y estando ahí llorando, le dije a mi esposa que el Señor me estaba diciendo que le entregara el dinero. Entregué esos $5,000 y me dijo: no quiero el dinero, tampoco, solamente te quiero a ti, porque yo no quería pastorear, yo quería entre 4 pastorear, pero yo no tomar la responsabilidad.
Y me dijo, no, yo a ti te llamé. Prediqué un sermón sobre presentar vuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y que terminé arrodillado fui yo en el altar, porque el sermón no fue para la iglesia, era para mí. Y me dijo, Señor, yo te quiero a ti. Y entonces comenzó el 94, 95, 96, pero en el 95 pasó algo que me rompió el corazón, porque comencé a sentir yo no me sentía conforme con lo que estaba viendo. Buen grupo, ya tenemos el edificio, pero espiritualmente yo me sentía que el Señor tenía cosas muy grandes más y que yo no las estaba experimentando. Y comencé a sentirme incómodo, me veía como una mujer embarazada y casi el embarazo era tan grande que no podía ni dar la vuelta en los sueños. Me sentía que iba a hacer, que era incómodo, me sentaba, me paraba, caminaba, era incómodo, hasta que le dije, ya no aguanto más, Señor, tienes que hablarme. Y pues, habiendo tenido una experiencia con el Espíritu Santo, pero por estudiar en las escuelas bautistas, pues no se habla acerca del derramamiento del Espíritu, de los dones, ni de la llenura del Espíritu. Pero yo seguí insistiendo y una noche le dije, Señor, si tú no me hablas, yo no me paro de aquí. Me fui a la sala, me senté y me quedé esperando, orando y pidiendo y pidiendo. Llegó las 11, las 12, la 1, como a las 2 de la mañana, yo creo, no sé a qué horas eran. Me voy al cuarto porque pues ya Dios no me contestó, Dios no me habló. Y ahí hice caras y me senté, me acosté. Y cuando yo no estaba hablando y cuando yo no estaba ya haciendo nada, oigo la voz de Dios. Y me dice, lea Isaías 43. Te lo dejo como asignación, no lo voy a leer. Tengo que compartir mucho más. Lea Isaías 43. Y le dije, Señor, ¿cómo sé yo que eres tú que me estás hablando? Hubo otro silencio. Al rato viene otra vez el pensamiento, me dice, ese capítulo de Isaías 43 tiene 28 versículos. Y entonces yo me levanté corriendo otra vez a donde estaba, a ver si tenía los 28 versículos. No me interesaba qué decía, sino a ver si tenía los 28 versículos. No, hombre, es una cosa impresionante. Ese es mi pacto con Dios. Impresionante todo ese capítulo. Eso fue lo que rompió mi vida. Rápidamente Dios me llevó a unirme a ministerios muy poderosos. Estuve ministrando con ministerios de mucho poder. Viajé a Colombia. Estuve con el pastor César en un avivamiento que ha tenido Colombia. Viajamos desde el 97, 99, como hasta el 2003. Luego en el 97, 98 Dios me habló sobre unirme al ministerio del pastor Benny Hinn. Fuimos pastores del ministerio, viajamos mucho, ministramos mucho, vimos muchos milagros. Dios se movió de una manera sobrenatural y Dios después nos habla para darnos el ministerio que hoy llevamos. Entonces todo lo que nosotros vivimos en estas experiencias fueron siembras. Yo recuerdo que yo fui a Colombia y el pastor me había invitado y tenía una lista de conferencistas impresionantes. Teníamos 40 internacionales que habíamos ido. Nosotros no teníamos dinero porque el negocio no estaba produciendo. Yo asustado, mi esposa asustada porque habíamos llevado otras hermanas y estábamos en el Hotel Tequendama en Bogotá, que es uno de los más caros. Y yo asustado dije, ¿y cómo le vamos a hacer para pagar una semana de hotel? Le dije, las tarjetas ya están casi ya a rebasar. Y el pastor me dice, no te preocupes, lo tuyo está todo pagado. Entonces, amén. Llevaba unas joyas que costaban más de $15,000 porque no las había podido vender y eran de Colombia. Y cuando el viernes en la mañana me dice el Señor, dame esas joyas. Y yo, Señor, como me hice el tonto, ¿verdad? Como que no quería que esa palabra llegara otra vez, ¿verdad? Pero cuando Dios te habla, como le pasó a un hermano ayer que oyó una voz de Dios ahí cuando estábamos en el restaurante y le dijo qué hacer. Y dijo, pues yo nunca había oído la voz de Dios, pero ahora sí me habló clarito. Ah, bueno. Pero cuando se trata de dinero, como que no oímos la voz de Dios. Entonces me dijo, hágale una siembra al pastor César, a la esposa.
sin saber que esa siembra era lo que yo necesitaba para el comienzo de lo que Dios me iba a dar. Entonces yo no llegué porque el pastor nos asignó un pastor a cada uno de los internacionales para llegar a la iglesia y sentarnos en las primeras sillas, porque la cantidad de gente que había era enorme. Tenían una conferencia de 5,000 líderes, pero tenían 7 reuniones, 8 reuniones, y eran de miles. Entonces pues era imposible entrar, y cuando uno salía estaba la cola para seguir el segundo servicio y así. Y yo fui empapado de todo lo que estaba sucediendo en ese mover. El Señor me dice, dame esas joyas. Y le dije, ¿a quién te las doy? A la esposa del pastor. Bueno, llegué un poco tarde a la iglesia porque tuve que ir a hacer unos arreglos a una joyería. Y cuando llegué, le dije al pastor que suponía levantarme, le dije, hermano, por favor, pastor, vaya y dile al pastor César que quiero 2 minutos en la plataforma. Subo a la plataforma y eran 5,000 líderes. Y el Señor me dice, llame a la pastora Claudia. Sube la señora y me dice, el Señor me dice que te haga esta siembra. Y le comienzo a poner un collar de esmeraldas, le pongo un brazalete, le pongo un anillo, no sé qué otra cosa era, a los aretes. La mujer se quedó sorprendida. El pastor recibió las cosas, recibió la señora eso, y luego el pastor y bajó ya después de ahí, y luego ya terminando la reunión, Dios toma al pastor proféticamente y me dice, hermano Pedro, ven para acá. Y yo subo y el Señor me dice a través de él, lo que has hecho para mí durante todos estos años, nada se te cuenta como ministerio. Su ministerio hasta ahora comienza. Su ministerio tendrá una unción fresca, una unción de avanzada. No trabajará bajo las sombras de otros ministerios, sino que tendrá luz propia. Y fue una palabra que yo sentí morirme ese día cuando me la estaba dando. Fue tan fuerte que me pegó tan intensamente en mí. Yo temblaba por la palabra que se me había dado después de esa siembra. Entonces el pastor tenía con los 40 internacionales una reunión para irnos a comer. Y entonces le llama a su secretaria, le dice, cancélame la comida que tenía con los internacionales. Yo me voy con el hermano Pedro y la hermana. Nos fuimos, nos llevó a un restaurante, solos nosotros. Y la pastora dice, yo estaba en casa tomándome un baño, estaba en el sauna, yo no iba a ir a la iglesia. Y el Señor me habló, me dijo, ve que tengo una sorpresa para ti. Dijo, entonces no me peiné, como las mujeres cuando vienen así con el pelo amarrado, es que no tuvieron tiempo de peinarse. ¿Aló? Y entonces vino la hermana y me dijo, pastor, me dijo el Señor, ve que tengo una sorpresa. Entonces yo llamé al chofer que me llevara a la iglesia y me vine, y sin saber que esta era la gran sorpresa que Dios me tenía. En la noche estaban celebrando el aniversario la fiesta de celebración, porque ya tenían 10,000 células, grupos de familia, y a cada uno de los líderes de célula les dieron un escudito con una esmeraldita chiquitita. Se la dieron al pastor, pero a la esposa no le dieron nada, porque muchas veces el pastor es el que es reconocido, pero detrás de un hombre valiente, ¿no?, hay una gran mujer. Entonces, las mujeres debían decir amén. No, como que no les gustó, ¿verdad? Y entonces ella con lágrimas le estaba diciendo al Señor, Señor, ¿por qué no hubo para mí un reconocimiento? ¿Y por qué para todo el liderazgo? Y el Señor le dice, mija, por eso yo le llamé a mi siervo para que no te diera una esmeraldita, sino te diera muchas esmeraldas. Y entonces nosotros nos relacionamos con ese ministerio de una manera sobrenatural, porque el pastor ya se unió a nosotros y fue algo sobrenatural. Él recibió un atentado, más tarde le dieron 5 balazos, salía de la iglesia, iba rumbo al hotel donde iban a celebrar el cumpleaños de su hija que cumplía 13 años,
Vino una motocicleta y le dio 5 balazos así de boca de jarro al carro y una a la esposa. Tuvieron que llevarlo al hospital de emergencia, estuvo 10 días en coma. La esposa le dijeron, ella no estuvo tanto tiempo. Y luego Dios le habla al pastor después de que salió del coma. Le dice, llámale al hermano Pedro y te vas para allá. Yo preparé una casa, renté todo, muebles, seguimos todo para recibirlos. Cuando él llega, mi corazón se quebrantó porque traía 4 hijas, él con la cara agachada y su esposa, porque acaba de salir en el hospital. En Colombia ningún hotel lo recibía, en ningún lugar podía estar, porque no sabía quién era el que lo quería matar. Vino a Houston y un día estando en un restaurante me dice, Pastor Pedro, yo recibí 5 balazos. El Señor me dice, con lágrimas, que cada balazo es un ministerio y que los ha depositado en ti, esos 5 ministerios. Yo no sabía qué decir. Yo no entendía mucho del apostolado, no entendía mucho de muchas cosas. Pero eso fue lo que marcó mi vida para comenzar el ministerio que llevamos hoy. Hemos sido muy bendecidos, hemos viajado a tantos países, hemos estado haciendo trabajo de la manera que el Señor nos ha asignado y no hay manera de decir todo lo que Dios hace. Lo que vimos ayer, Pastor Moisés, ¿no? Fue algo inesperado, ver todos esos pastores en el altar quebrantados de las varias denominaciones y que el Señor no tiene limitaciones para derramar de su espíritu. Entonces yo he venido a impartir en ustedes el poder de Dios que va a cambiar esta ciudad y que va a cambiar a México. Conocí a Roy y nos llevó a Querétaro, nos quedamos en un hotel ahí en Querétaro. Ese día le ministré desde que llegamos al hotel hasta la noche. Él fue una administración personal, pasó liberación, pasó varios momentos intensos conmigo y luego al siguiente día al levantarme le dije, Señor, gracias, ya terminé mi asignación, ya hice lo que me pediste, voy de regreso a casa. Si hay algo más para mí, Señor, estoy dispuesto a recibir las coordenadas de lo que tenga. En ese momento el Señor me da una visión y yo miro un personaje con una ropa extremadamente, ¿cómo se dice?, exótica, con plumas, con un atuendo de lo impresionante. Y me dice el Señor, Él es el principado que gobierna el territorio mexicano. Y el principado se llama Mexica. Yo soy colombiano, pues no sé mucho de eso. Entonces me voy a buscar información. Yo no voy a hablar, iba a hablar de esto, pero el Señor lo está. Y entonces el Señor me dice, busca en la información. Y yo regresé a Houston muy impactado por lo que vi. Me pongo a estudiar y estudiar. Y me dice el Señor, vas a hacer, y la hermana Gaby que está por aquí conmigo, van a hacer 32 cartulinas y van a estudiar lo que en cada estado predomina, la religión y por qué no ha crecido el evangelio en estas ciudades. Las peores son Querétaro y Celaya, y ahí es donde Dios me manda para empezar. Querétaro tiene un 7% de población cristiana. No sé cuánto es la de Celaya. 4. Escuchen lo que estoy diciendo, hermanos. Entonces, ¿qué hago, Señor? Me dijo, vas a hacer intercesión, guerra espiritual por 21 días. Y les compartí al grupo. Comenzamos a hacer guerra. Al 21 días nos reunimos ahí en el edificio que les enseñé. Y terminamos con toda la proclamación profética. Y se hizo lo que el Señor nos pidió, llorando, pidiendo perdón, clamando por el pecado que se había cometido en México. Cuando el Señor me dice, los mexicas vivían aquí en el cerro de Culiacán
Ellos tenían sus templos de adoración. Dicen que por debajo de tierra hay algo que ellos se comunicaban, yo no entiendo. Y no quiero ir a saber por ahí. Y no quiero que me lleve ahí. Así que después de que el Señor me dio la palabra, me dijo, ellos hicieron alianza con los aztecas, con los toltecas, con otra tribu más, ahí te pasé la información. Y ellos fueron sanguinarios, ellos derramaron sangre inocente, sacrificaron doncellas y entregaron este territorio a los dioses. Me dijo, tienes que tomar el pecado como si usted mismo lo hubiera cometido. Pedir perdón por todo el derramamiento de sangre que hubo y la proclamación donde ellos tomaron este territorio como propiedad de ellos a los dioses paganos. No podemos plantar una iglesia y no podemos plantar un avivamiento hasta que no entremos en oración, pidamos perdón por el pecado que cometieron nuestros ancestros y pedirle al Señor que restaure la tierra y que traiga sanidad para que el mover de Dios tenga no límites para moverse. Ha habido mucha resistencia en cuanto a la liberación, a la sanidad interior, pero Dios me ha llamado con una fuerza intensa para hacer este tipo de ministerio. Así que pronto nos comunicamos con unos pastores acá y fue cuando traje a Basilio, pero yo fui a Aral del Progreso, donde es la hermana, la mamá de Fernando, la que les presenté, y el alcalde de la ciudad vino a esa reunión y el alcalde me entregó, me dijo, haz todo lo que tenga que hacer, necesitamos la intercesión, la oración, lo que tú vas a hacer. Me dio los derechos para que pudiéramos tener la intercesión frente ahí de la falda del volcán, ahí en la ciudad de Jaral del Progreso, sí, en esa zona, porque ahí es el centro de adoración de estos, donde se inició estas tribus indígenas. Entonces viene un mover de Dios, pero primero ahí tiene que haber una proclamación. La pastora donde estuvimos ayer en la iglesia Plenitud de Vida, ¿verdad? Me sorprendió cuando ella me dijo, pastor, hace unas 2 semanas atrás, yo recibí de parte de Dios una palabra y me decía el Señor, si no hay liberación, si no hay sanidad interior, si no hay guerra espiritual, el avivamiento nos va a pasar por encima y no vamos a ser parte de él. ¡Wow! Y me dijo, entonces me inquietó el Señor a buscar y me acordé que hace 3 años cuando tú viniste y que viniste aquí con el pastor Moisés y viniste aquí con su familia, con su esposa y con usted, con la esposa Roy y la esposa, me dijo, tú le diste un libro a mi esposo de sanidad divina, dice, de clínica del alma desatando ataduras, que es el que se va a compartir el lunes, ¿verdad? Entonces me dice, me puse a leer y me puse a estudiar y ahora lo estoy compartiendo con la iglesia. Y cuando el pastor Moisés me llama y me dice que usted va a venir, pues imagínese, yo estaba tan emocionada. Pero luego, cuando íbamos a tener actividad en un hotel aquí, íbamos a ir a otro restaurante, los precios no los dieron correctos. Entonces el pastor volvió a llamar a la hermana, porque ya ella había dicho que sí, pero ya teníamos el lugar. Pero entonces cambió todo, le llamó y le dijo, no, sí vamos a necesitar el lugar, claro. Entonces ayer que estábamos ahí, Dios ministró de una manera intensa y la parte principal era orar por su liderazgo de su iglesia, aunque estaban todos los pastores, porque ellos van a llevar un mover extraordinario y ustedes no van a ser la excepción, porque para esto se necesita una paternidad espiritual, un ministerio apostólico, porque la Biblia dice que el fundamento para un ministerio es, el fundamento es, ¿cómo es que dice el versículo? Edificados sobre el fundamento sólido, siendo edificados apostólico y profético, siendo la principal, fundamentados, ¿verdad? Por el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo el Señor Jesucristo. Entonces, un padre espiritual iba a hablar ayer, no tuve tiempo, se nos fue mucho el tiempo, pero es la paternidad que viene desarrollándose en este tiempo con una unción poderosa para desatar las fuerzas de Satanás. A nosotros nos dijeron, no vayan a Celaya. Celaya es uno de los estados peores, es una ciudad de las más corruptas del país y ustedes corren peligro si van ahí, entonces mejor no vayan.
pero nosotros somos muy tercos porque cuando Dios nos llama, ahí estamos. Así que gloria sea al Señor porque estamos acá. Hermano, hoy no te pongas, como dice, no te pongas los moños. Cuando Dios te va a hablar y te va a ministrar, no te pongas arrogante como algunos que dicen, pues si Dios me va a hablar, pues que me hable aquí donde estoy sentado. Así no trabaja Dios. El corazón contrito y humillado no despreciará el Señor. Entonces he venido a esta ciudad a impartir de lo que Dios ha impartido en mí. Amén. He venido a esta ciudad a dar de lo que Dios me ha dado. Y lo que voy a compartir tiene que ver con el Espíritu Santo, su ministerio, sus dones. Y eso tiene que marcarse de una manera extraordinaria. El Padre es el creador, gobernador, sustentador del universo. El Hijo nos sana, nos salva, nos liberta. El Espíritu Santo nos da las arras, nos imparte los dones y nos llena de poder. Él es el que hace toda la obra, porque el ministerio es a través del Espíritu Santo. Jesús decía, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Entonces es a través del Espíritu. Los discípulos fracasaron cuando no tenían el poder. Ellos fueron a echar fuera demonios y en unas ocasiones se resistieron. Entonces el Señor los reprendió. ¿Por qué? Porque no estaban todavía capacitados. Algunos quieren llevar el ministerio sin ser entrenados y preparados. Para un apóstol, ser un apóstol, el apóstol Pablo tardó aproximadamente 15 años sirviendo a las iglesias, hasta que el Señor habló a través de profetas y maestros y dijo apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he encomendado. Y ahí comenzó el ministerio apostólico de él. Yo estoy orando por este pastor de aquí, que el Señor lo lleve a un ministerio apostólico, a ser un padre de otros pastores, para ayudarlos a desarrollar el ministerio que Dios les ha dado a ellos. Amén. Entonces, la importancia es que, ¿qué es un ministerio apostólico? Un ministerio apostólico no es una oficina donde se piden coberturas, se dan coberturas y se pide ofrendas. A mí me han extendido varias invitaciones, varios ministerios que se dicen ser apostólicos y me dicen, mira, la cuota te va a ser $200 al mes para si quieres estar bajo mi cobertura o los diezmos de todo lo que reciba. Ajá. Entonces, pues, están por negocio. Y a veces ni los mira uno tan distantes que, como son tan populares y son de la tele y tienen eventos grandes, uno no los mira. ¿Me explico? Si tú tienes un padre espiritual es porque cuando tú necesitas a papá, él está, papá está ahí. Entonces un padre, un apóstol no es un título, un apóstol es un padre espiritual. Ayer iba a compartir eso, no tuve el tiempo. Un apóstol es aquel que hace el trabajo del Padre Celestial en ustedes. Dice el Señor Jesucristo en el libro de los Hebreos, dice, tenemos al gran apóstol y sumo sacerdote de vuestra vocación, Cristo Jesús. Ahora, si les digo que Jesús fue un padre, ¿qué me dirías tú? El Señor dijo, no los dejaré huérfanos. ¿A quién se deja huérfano? A un hijo. Entonces, un apóstol es un papá que no viene a tomar ventaja de los hijos, sino a ver en qué puede ayudarlos, qué es la necesidad que ellos tienen. Abrazarlo y impartir de lo que Dios ha puesto en ti. ¿Me están siguiendo? Entonces vamos a hablar hoy sobre el Espíritu Santo y los dones. En 1 Corintios 12:1 dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Qué dice? Que no quiere que ignoremos acerca de los dones espirituales. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, porque la Biblia dice que el Señor Jesús estableció los 5 ministerios. A unos constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Si no estás bajo el fundamento de un ministerio apostólico, vas a tener problemas. Porque nosotros hemos heredado y somos fotocopia de una iglesia donde salimos.
Y allí no había cobertura apostólica, solamente había una enseñanza que se nos enseñó y hacer lo que aprendimos y comenzamos un ministerio y implantamos lo mismo que aprendimos ahí. Pero cuando el ministerio apostólico viene, pone en orden todas las cosas. Y eso es impresionante. Quizás si hubiera tiempo en algún otro tiempo, pudiera hablar un poco más sobre ello. Ahora bien, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno es dada manifestación por el Espíritu para provecho. ¿A quién? Entonces tú calificas. Hoy vas a recibir una impartición, si estás dispuesto verdaderamente a ser bendecido con ello. Entonces yo agradezco la oportunidad que se me da para estar en este lugar. Entonces el ministerio del Padre, el ministerio, quien llama a una persona a servir es el Padre. Dice el ministerio del Padre, Él nos llama, nos confirma, nos unge, nos sella y nos da las arras. Es el trabajo del Padre. Entonces, el Señor Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios mismo, porque nosotros tenemos la tendencia de ver al Padre de una manera y ver al Hijo de otra manera, y no es así. La Biblia dice que cuando Dios vino a la tierra dijo que Él era Emmanuel. ¿Qué es Emmanuel? Dios con nosotros. Cuando María le llegó la noticia de que iba a tener un hijo y el ángel Gabriel se presenta y le dice: has sido favorecida entre todas las mujeres, vas a tener un hijo y le vas a llamar por nombre Jesús, porque éste salvará al pueblo de su pecado. Y María, toda preocupada, le dijo: ¿cómo va a pasar esto si yo no he estado con un varón? Y entonces, pero si esa es la voluntad de Dios, yo soy tu sierva, hágase conmigo conforme a su voluntad. Y al instante quedó embarazada. Mi pregunta, los que estuvieron ayer y ya saben la respuesta, no la den. Pero, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que embarazó a María? Ok, yo sabía que alguien iba a decir eso. Ya estaba programado. No. ¿Qué fue lo que embarazó a María? La palabra de Dios. Cuando ella oyó, entendió y creyó, en ese momento quedó embarazada. ¿Qué embarazó a María? ¿Qué es lo que te trae a la existencia a usted? ¿Cómo fue creado el universo? Amén. Cuando dijo: hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza, pues el hombre fue creado por la palabra de Dios. La palabra trajo las cosas a la existencia. Es necesario que nosotros conozcamos que el Señor Jesucristo no solamente es un cuerpo, Él tuvo que tomar un cuerpo. En una ocasión se le estaba dando una ilustración a unos niños, que el niño iba caminando con su padre y miró que una hormiguita estaba sufriendo y no podía caminar, como me pasó a mí ayer, ¿verdad? Y me lastimé, y ayer estaba sangrando cuando estaba dando la conferencia de pastores. Me tuvieron que quitar los zapatos y ponerme unas chanclas. Y luego anoche llegó un ángel al cuarto y me dijo: esa uña estaba infectada y tenía pus. Me la curó. Esta mañana amanecí bien, hasta me puse los mismos zapatos para ver si era verdad. ¿Y qué pasó? Gracias a Dios, estoy bien. Entonces María recibe la noticia de que queda embarazada y se encarnó la palabra de Dios. Dice la Biblia: grande es el misterio de la piedad, Dios fue revelado en carne. Entonces en ese día que yo iba oyendo a ese niñito preguntarle a su papá: papi, mira esa hormiguita, se lastimó una patita, ¿cómo la podemos ayudar? Dice: hijo, esto es imposible. Yo tendría que ser hormiga para hablar con ella y entenderla y poderla curar. Dios no tenía otra manera de comunicarse con nosotros para salvarnos que a través de sí mismo. Y por eso dice la Biblia que Dios nos envió a su Hijo. Pero su Hijo no es una réplica, es la misma palabra de Él que se encarnó en el vientre de María.
Entonces Él dice en el Nuevo Testamento, las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Donde hay palabra, el espíritu se mueve. Donde está la palabra de Dios, el espíritu se mueve. ¿Por qué? Porque el espíritu es el que te trae las cosas nuevas a la existencia. Como los huevos, ¿verdad? La ave pone los huevitos, pero los tiene que empollar. Y luego de empollarlos, nacen los bebés. La palabra entra a tu mente, tú la recibes en tus oídos, la entiendes. Luego la oyes, la entiendes y la crees. En el momento en que eso sucede, el Espíritu Santo se hace vigente en tu vida. Y por eso cuando nosotros recibimos a Cristo, recibimos al Espíritu. Pero luego viene un bautismo que es más tarde. Algunos no, algunos tienen esa experiencia antes. Pero luego después de esto, Dios llena y capacita a las personas con la llenura del Espíritu. Muchos confunden el bautismo del Espíritu Santo con la llenura del Espíritu Santo. Jesús le dijo a sus discípulos que no los dejaría huérfanos, que Él enviaría al Espíritu de Dios. Y luego sopló sobre ellos y les impartió su Espíritu. Más tarde les dijo, no se muevan de Jerusalén hasta que no reciban el poder. Yo entiendo ahora eso. La gente normal a veces no entiende eso. Que uno tiene que tener el poder de Dios para desarrollar el ministerio de Dios. Nosotros vamos a pelear contra las fuerzas demoníacas de una manera que usted no las puede comprender, porque son una guerra espiritual. Y yo antes de orar, antes de venir acá en el ministerio de guerra espiritual que tenemos en la iglesia, pronunciaba la oración de que el Señor mandara guerreros a esta ciudad, porque para que pudieran confrontar estas fuerzas demoníacas que se han enseñoreado de esta ciudad. Porque necesitamos que estas fuerzas sean removidas por el poder de Dios y necesitamos que esto se sacuda y la presencia de Dios se comience a mover y estos drogadictos y toda esta gente que maneja cosas corruptas sean destronados de sus tronos. Porque yo recuerdo más de 20 años que Dios me mandó a Colombia, al Puerto Colombia en Barranquilla, donde era el primer puerto que entró toda la mafia, entró todos los negocios sucios entraron por ese puerto, entró la brujería, la hechicería, entró muchas cosas y Dios me dijo, tienes que ir a ese lugar, tienes que tomar el pecado de esa ciudad, tienes que pedir perdón y más tarde se desató ese avivamiento que lleva a Colombia. Pero yo ni sabía mucho de guerra espiritual, me entrevistaron en la radio, se fue la luz cuando estaba hablando, la gente se desesperó, llamó, dijeron por favor vuelva a poner el tape para que podamos, el cassette para que podamos escuchar lo que el pastor está hablando y fue algo sobrenatural. Luego Dios nos ha ido enviando a diferentes países, nos ha mostrado los problemas, las necesidades, lo que necesita esa ciudad o esa nación. Hemos ido a hacer guerra espiritual y hemos visto el gran cambio que Dios está trayendo. México no es la excepción. Ahora sí me estoy explicando, pero no podemos pelear estas fuerzas con nuestras fuerzas. Con conocimiento no lo puede vencer. Al diablo sabe más Biblia que usted. El diablo tiene más experiencia que usted. A él no lo puede conquistar con tus creencias. Lo único que lo va a sacudir es el poder de Dios. Yo recuerdo el día que Satanás vino a mí y me dijo, con que Dios te ungió. Y me acuerdo que tenía un bate en mi mano de béisbol. A ver, enséñame, a ver si es cierto que Dios te ungió, enséñame. No, hombre, que le doy un batazo. Se sacudió, hermano. Luego se levanta y, no creo que es verdad. A ver, no hermano, pues le doy con más ganas y lo sacudí, se fue, casi se cae, pero no se cayó el bandido. Y me reta otra vez y me dice, a ver, y la tercera vez, sí, mano, sí, ahí saqué toda la energía. Como era un sueño, saqué más que la que tenía. Y lo mandé lejos. Y me miró y me dijo, ok. En una intercesión que tuve de 21 días, en el día 19, tuve una visión y el Señor me llevó a un lugar muy, muy bajo y me tuve que enfrentar con Satanás. Y tenía una palabra de parte de Dios que decía, Satanás,
Ya no puede seguir engañando más la humanidad. Su tiempo ha terminado. Y él es un ser depravado sexualmente. Su cara, no quiero ofender a ustedes, a ninguno, pero su cara parecía este cantante que acaba de morir de México hace unos años atrás. No quiero mencionar su nombre porque no quiero que me demanden. Y era homosexual. Y me quería depravar en él cuando me vio. Y luego salí de ahí, después de darle el mensaje, me encontré con un ángel y me dijo, dentro de tanto tiempo va a comenzar un derramamiento del Espíritu. Pero hay que ir a confrontar al enemigo. Hermano, usted no va a conquistar el reino de Dios si tienes miedo, si tienes problemas, porque el diablo Satanás busca a las personas que son miedosas para que no sean empapadas del poder de Dios. A no, me decía mi nuera, que hace unos días atrás, me decía, ¿cómo es que usted se enfrenta a tantas fuerzas demoníacas? ¿Usted no le tiene miedo? Y le dije, no, porque he sido llenado del poder de Dios para enfrentar esas fuerzas. Cuando tú tienes el poder de Dios, lo único que a Satanás le teme es a una persona ungida, no a los religiosos, no a los que saben toda la Biblia y que están ahí sentados como estatuas con la iglesia y están cuestionando todo lo que pasa. No, esa gente, esos religiosos ahí van a quedarse. Pero si usted quiere salir de ahí de donde estás y decir, Señor, quiero ser lleno del Espíritu, quiero ser una persona que tú vas a usar a una dimensión extraordinaria, no me voy a poner límites porque la gloria de Dios se va a mover a través de mi vida, entonces tú te lanzas y vienes y recibes el poder y comienzas a trabajar para el reino de Dios. Amén. Mateo 10, 5 a 8 dice, a estos dos envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo, por camino de gentiles no vayáis. Y en las ciudades samaritanas no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo a predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál es el mensaje que vamos a predicar? El reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Es el gobierno que toma Dios. Y cuando el Señor toma y gobierna nuestras vidas y gobierna nuestra iglesia, los demonios no tienen ningún derecho de venir porque estamos bajo el gobierno del Altísimo. Tenemos una cobertura celestial. Estamos bajo el Padre Celestial que nos ha llenado de poder. Entonces, ¿cómo puede usted decir, oye, viviendo en una ciudad tan pequeña como la que vives y tener este tipo de ministerio a nivel internacional? ¿Cómo lo has logrado? No. El poder de Dios que está en mi vida. Así que yendo a predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanar enfermos. ¿Qué? Sanar enfermos. Usted tiene que tener esa unción para ir a orar por una persona. Ya es tiempo de que te levantes. Aquí está el pastor tratando de parir y esperando que gane toda la gente. El pastor no produce ovejas. Él debería producir pastores. Y usted ya deje de ser borrega. Ya métate a ser un siervo de Dios. El apóstol Pablo dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, hechos siervos de Dios, tenéis por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Levántate del lugar diciendo, Señor, ya es tiempo de que yo sea una intercesora, una guerrera espiritual. Ya es tiempo de que yo comience a tomar mi responsabilidad. ¿Sabía usted que la obra de que cada uno haga va a ser llevada ante el tribunal de Cristo y va a ser pasada por el fuego? Y la obra de cada uno va a quemarse y el que edificó sobre otro fundamento va a tener pérdidas. Ay. Dice el Señor, y aquí vengo pronto y el galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿A qué viene el Señor? ¿Y tú qué estás haciendo para que sea recompensado? Ay. Si no puedes decir amén, por lo menos diga ay. Dice que es necesario que todos nosotros, los cristianos, comparezcamos al tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado mientras estaba en el cuerpo, lo que hiciste en la tierra, sea bueno o mal. Entonces tú vas a ser recompensado por lo que usted está haciendo correcto, pero todo lo que no es del Espíritu no es aceptable. Jesús no hizo ningún milagro de 0 a 30 años.
¿Por qué? Porque el Espíritu del Señor no había reposado sobre él. Cuando el Espíritu reposó sobre él, comenzaron a pasar todo lo que pasó. Hermanos, si hubiera una persona aquí hoy que reciba el poder y reciba el Espíritu Santo, esto va a ser una explosión. Porque cuando el Espíritu Santo llega a una vida, la marca y comienzan a pasar cosas que usted no te imaginas. Yo a veces no me entiendo cuando estoy ministrando. Recuerdo que estaba en Colombia ministrando bajo el poder de Dios y me llaman y me dice: pastor, ¿usted se acuerda de esa mujer una joven que trajimos amarrada porque había destruido un apartamento? Y usted fue y puso manos, oró por ella y se liberó. Le dije: no me acuerdo. Luego era el primer servicio, el segundo servicio, comencé a predicar el segundo servicio. Terminando llega una muchacha y me dice: pastor, ¿puede orar por mí? Le dije: ¿por qué? Es que tengo estas experiencias horribles. Le dije: ¿tú juegas con la ouija? Me dijo: sí, pastor, yo me la paso jugando con la ouija. Ok, tienes que arrepentirse, pedir perdón, renunciar a ello, no volverlo a hacer, voy a orar por ti. Cayó bajo el poder de Dios, me trajo a su hermana, a una amiga que había tenido ahí, y me dijo: lo mismo le pasa a ella que a mí. Oré y pasó lo mismo. Y luego dice: pastor, por favor, ore por mi mamá. Le dije: ¿por qué no pasó cuando hice la invitación? Porque algunos son cobardes, no quieren pasar, pero cuando el pastor ya se va y ya está cansado, ya se quiere ir, le salen al camino y lo atracan ahí. Ore por mí. Ayer alguien me dijo eso: tú tienes una palabra para mí, tú tienes que darme esa palabra que Dios tiene para mí. Y te comprometen, porque no es verdad, pero el enemigo sabe cómo jugársela, ¿no? Entonces la mujer, le dije: ¿puedes orar por mi mamá? Le dije: claro. La trae y llega la señora y le dije: ¿por qué no pasó cuando hice la invitación? Me dijo: cuando tú estabas predicando, yo me petrifiqué, ni un dedo de mi mano podía mover. Le dije: ¿usted es bruja? Me dijo: sí, pastor, soy bruja. Me gusta venir a estos cultos para cuando hay liberación, yo me pueda llevar todo lo que sacan de ahí. Y por lo general se sientan atrás. No estoy bromeando, ¿eh? Ay. Después de que esta mujer hace esto, le digo: bueno, rompa el pacto que hizo con el reino de las tinieblas. Y Dios me lleva a orar y a romper el pacto. La mujer cae en el piso, inmediatamente da unos gritos, pero terribles, y tuvieron que cerrar la puerta del edificio. Y la mujer se levantó en los garretes de aquí y levantó la cabeza y comenzó a caminar así como una víbora en todo el edificio. Si esto pasara así, no quedaría ninguno sentado. Pastor, ¿tú le tienes miedo a eso? No, porque para eso fui llamado y para eso fui ungido. Entonces me dice el Señor: quiebra el pacto. Oro, la mujer quería hacia donde estaba yo y quería devorarme, y comienzo a orar y comienzo a reprender ese demonio, y sale fuera de esa persona, cae, pido por una liberación total. ¿Y sabes qué sucedió? Terminé esa liberación, me fui al segundo piso que me llevaron, me trajeron un juguito de naranja, me lo estaba tomando, cuando llega mi querida madre y me dice, me pone la mano sobre el hombro y me dice: ¿tú quién eres? Este no fue el hijo que yo crecí. ¿Qué ha pasado contigo? Asustada mi mamá, temblando. Había llevado a mis hermanos, había llevado varias de mi familia, y todos asustados. Y había un Highway Patrol, policía del estado de Texas, porque es un familiar de una sobrina, él es sobrino, él es tío de una muchacha que está en la iglesia conmigo. Y desde ese día, cuando regresamos, ya no volvió a nuestra iglesia, porque era un religioso. Dijo: no puedo soportar eso, es demasiado intenso, es demasiado fuerte. Eso pasó cuando Moisés bajó de la montaña, nadie le quería ver la cara. Cuando tú te metes con Dios, lo que pasa son cosas sobrenaturales. Entonces, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, de gracia dad. ¿A qué llamó Dios esos 12 hombres? Que predicaran ¿qué? El reino de Dios, que sanaran enfermos. El deber de un discípulo, mientras llega a tener un ministerio, es comenzar a orar por los enfermos. ¿Y si se mueren, pastor? ¿Será que no tengo suficiente fe? Porque el miedo es el que es la cobardía. Tú vas y obedeces y haces lo que el Señor te pide que haga.
Pero cuando tú tienes el poder, ya ni tienes que orar muchas veces. Nomás da la orden. ¿Sabías que Jesús no oraba por la gente? Ay, hermana, pues te vamos a llevar al grupo de intercesión y vamos a ver si el Señor te sana. No. Jesús decía, ¿qué decía Jesús? ¿Qué quieres que haga por ti? Señor, que reciba la vista. Inmediatamente daba la orden y abría los ojos. Salía. Entonces, Jesús no oraba por la gente. Él cuando oraba era en su tiempo privado con el Padre. Lo que él hacía es dar la orden. ¿Qué quieres que haga por ti? Señor, que recobre mi vista. Tu fe te ha salvado. Un día iba caminando y el paralítico que levantó lo sana y toma tu lecho y anda. ¿Por qué? Porque el poder de Dios estaba en él. Hermano, la iglesia no puede moverse hoy sin el poder de Dios. Pastor, estás en el momento más crucial de tu ministerio. Estás en el momento donde Dios te dice, ora Moisés, ¿va a tener miedo subir a la montaña? ¿O te quieres quedar en el valle? ¿O te quieres quedar con la gente ahí pasando esto? Si te subes a la montaña, te voy a dar la visión que tengo para ti. Te voy a llenar de mi poder y te vas a desconocer. No te programes, hermano. No te programes. Porque Dios te va a llevar a donde tú no sabes a dónde te va a llevar. Porque a veces nomás miramos hacia lo que tenemos en nuestra vista aquí cerca. Celaya. Y el Señor me dijo, no es Colombia. Me enseñó un día que la iglesia nuestra no tenía puertas y todo lo que tenía era el universo alrededor. Y el ministerio nuestro no tenía un edificio, tenía un llamado internacional. Amén. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas es el mismo. El hermano Jaime, que habló hace un ratito y que les va a dar un testimonio poderoso, si ustedes aguantan. ¿Qué pasó con el hermano Jaime? La semana pasada llegó a la iglesia y me dice, pastor, véngase para la... Y me jaló de una vez, pues no me dio opción. Me dijo, tengo que hablar contigo. Y me llevó a la oficina y me dijo, mira, esto fue, anoche me acosté y no dormí, hasta las 5 de la mañana estuve despierto. Y estuve recibiendo cuadros y cuadros y cuadros de las personas que van a recibir ministerios y las personas que van a recibir los dones. Entonces llegó el momento de llamarlos. Prediqué por las redes sociales y luego terminamos y comenzamos a ministrar. Ay, hermanos, que él le cuente después qué pasó. Hay diversidad de operaciones, pero el Dios que hace todas las cosas en todas es el mismo. Ahora hay 3 llamados que Dios nos hace. Primero es a la salvación. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice el Señor, no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y a los que predestinó a estos también llamó, a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Este es el llamado a la salvación. El segundo llamado es al servicio, como les dije en Romanos 6:22, mas ahora que habéis sido liberados del pecado. Si usted todavía tiene problemas con cosas que hace y practica y que no están de acuerdo a la palabra de Dios, vaya a una clínica del alma que vamos a tener esta semana. Y paga y háblele al jefe que va a tener que ir a ver al doctor espiritual, pero que va a necesitar recibir esta sanidad, porque si no se sacas esa basura que traes adentro, ¿cómo puedes meter la llenura del Espíritu cuando tu vida no aguanta el poder que va a tener? La unción te mata, la unción te derriba. ¿Por qué? Porque nosotros somos vasos de barro, y si esos vasos de barro no están bien, no resisten lo que viene. Por esa razón es necesario que nosotros hagamos lo que el Señor nos pide. Romanos 6:22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por fruto la santificación y como fin la vida eterna. El llamado que Dios hace, Abraham, Moisés, Gedeón, Samuel, Jeremías, Amós, oyeron la voz de Dios. Literalmente ellos oyeron la voz de Dios.
Josué, Saulo, David, Eliseo y los otros 7 en el libro de los Hechos, Timoteo, fueron llamados por Dios por medio de los profetas y líderes. ¿Oíste eso? Algunos los llamó en el Antiguo Testamento Dios personalmente y les habló personalmente. En el Nuevo Testamento le habló por medio de ¿quiénes? De los profetas. Jesús mismo apareció a sus discípulos y a Pablo para hablarles acerca del llamado. El tercer llamado es al ministerio. Uno es llamado a la salvación, otro es llamado al servicio y otro es llamado a un ministerio. Cuando tú sirves y limpias los baños y trabajas y haces el trabajo en la iglesia, por lo que se necesite o estás sirviéndole a otros, ese es el primer paso. Y el segundo paso es cuando Dios te confirma para un llamado ministerial. ¿Me están siguiendo, pastores? ¿Están siguiendo, hermanos? El tercer llamado es al ministerio. Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero. Había entonces en la iglesia que se estaba en Antioquía. ¿Dónde estaba la iglesia? Habían profetas y maestros. ¿Qué había en esa iglesia? ¿Tendría pastor esa iglesia? Ay, pastor Moisés, ¿y ahora qué hacemos con eso? ¿Qué había en la iglesia que estaba en Antioquía? Profetas y maestros. Te derrumba esta palabra, ¿verdad? Y Bernabé, Simón, el que se llamaba de Níger, Lucio de Cirene y Namaén, que se habían criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo es el apóstol Pablo, ¿verdad? Ministrando estos al Señor. ¿No estaban predicando porque no había pastor? ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué es ministrar? ¿Qué? Impartir. Ministrando nosotros al Señor. Un día le pregunto a un pastor, ¿y usted qué es? Pues yo soy un pastor, soy un predicador. ¿Y qué predica? La palabra de Dios. Wow, qué bien, le digo. ¿Cuándo ministras tú al Señor? ¿Cuándo ministras gozo? ¿Cuándo ministras amor? ¿Cuándo ministras paz? ¿Cuándo impartes ministerios? ¿Cuándo impartes dones? No, porque yo soy un predicador de la palabra. Si no puede decir amén, diga ay, ay, ay. Entonces aquí encontramos, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron manos y los despidieron. Hay muchas gentes que predican por ahí en la calle y que se creen profetas y no están conectados con ningún ministerio. Nadie recibió palabra, nadie los envió y mucho menos andan como llaneros solitarios sin cobertura, huerfanitos. Y tenga cuidado que esa persona ore por ti, porque lo que te va a transmitir son demonios. No le ponga la cabeza a cualquier persona. En mi iglesia esta gente no va a otras iglesias, no va a otro lugar. Dice, yo no voy. Y mucho menos si un día fuimos con mi esposa a una actividad y llega un predicador que estaba ahí, me dice, ven para acá, ven para acá. Y viene un autoritario y me va a imponer manos, le dice, disculpa, a mí no me imponga manos, Señor. Si quieres orar, ore por mí. Le dije, porque te obedecí en venir. Me dijo, ¿pero por qué? Si viniste a esta reunión, tienes que hacer lo que yo dicte aquí. Discúlpame, yo no te conozco, no sé quién es, qué autoridad tienes, y a mí no me vas a imponer las manos. Pues se fue para allá y regresó y otra vez me vino a reclamar. Si alguien me dice, pastor, no me imponga manos. Ok, yo no te impongo manos. El Espíritu Santo no fuerza a nadie. ¿Aló? Eso no es así. Tú no puedes forzar a nadie a que reciba. Así que nosotros tenemos que, entonces, habiendo ayunado, orado, les impusieron las manos y los despidieron. Reconocer el llamado al ministerio incluye un ardiente deseo por estudiar y conocer la palabra de Dios, una pasión por la proclamación del Evangelio alrededor del mundo y una incesante inquietud por conocer más y más acerca de Dios. Tales aspectos demuestran las características de un llamado. Si una persona tiene hambre, pastor, ¿cuándo vas a dar un seminario? ¿Cuándo va a estar hablando de esto? Yo quiero estar ahí. Esa persona que usted ve que constantemente está ahí y que está aprendiendo es un candidato para un ministerio. Esa persona que sirve sin condiciones es un candidato para ser llamado a un ministerio. No llame gente, hermano, que tenga
título y que no sirva para nada. Simón Bolívar dijo en Colombia, en Colombia cuando vino a libertarnos, el que no vive para servir no sirve para vivir. ¿El que no qué? Dios no quiere gente ofrecida, gente que verdaderamente tenga un corazón y una pasión para servirle a Él. Ahora sí vamos a hablar de la impartición. La impartición tiene que ver con el dar y recibir dones espirituales. Eso es impartido. Para que una persona lo pueda impartir, lo tiene que tener. Y tiene que haber evidencia. Pastor, ¿en tu ministerio se sana la gente? Sí. ¿En tu ministerio hay liberaciones? Sí, Señor. ¿Y Dios te ha ungido? Sí, Señor. Un día, hace unas semanas atrás, me dijo una muchacha que tiene un ministerio profético, me dijo, pasaron 2 ángeles por este edificio, así por la calle, y venían vestidos con unas vestiduras muy hermosas, y me preguntaron, ¿y aquí sanan gente? Y le dijo ella, sí, aquí sanamos gente. Interesante, cuando el Señor nos ha llamado a hacer este tipo de trabajo. Ahora lo que yo vengo, como dijo el pastor, es a impartir. Es una transferencia de estos dones de un hombre o una mujer de Dios a otro. Los dones son transferidos, no los puede comprar. Eso es lo que tienes que ver, que tiene que estar bajo sujeción, bajo una cobertura y para que haya una impartición. Wow. Especialmente a través de la imposición de manos hay un fluir invencible en la habilidad espiritual de uno con otro. En Hechos, entonces, les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. ¿Qué pasaba? Había imposición de manos. Si usted no acepta la imposición de manos, no va a recibir. Porque para los dones tiene que haber un toque. Y cuando vio Simón que por la imposición de las manos los apóstoles se daba el Espíritu Santo, le ofrecieron dinero. Mira nomás. Diciendo, dame también a mí de ese poder, para que cualquiera que yo ponga las manos reciba el Espíritu Santo. Usted lea la historia, hermano, y va a encontrarse cómo le pasó, qué le pasó a esos tipos. Salieron desnudos porque los demonios lo agarraron a golpes. La impartición de los dones, Romanos 1:11. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Yo no le puedo impartir por las redes sociales los dones. Tuve que venir hasta acá. Porque ustedes van a comenzar a edificar un nuevo lugar pronto. Va a comenzar a desatar el Señor su bendición. Y la gente que va a salir de aquí, de este desierto a la tierra prometida, van a llevar con poder. Cuando se largue por esta noticia aquí en la ciudad, de que aquí el Señor hace milagros en este lugar, se van a venir la gente. No le tienes que ir a invitar. ¿Oyeron eso? Jesús lo hizo famoso, el echar fuera demonios y sanar a los enfermos. Eso fue lo que hizo popular y predicar el reino de Dios. Entonces, si una iglesia quiere ser conocida, por eso, a mí me llega gente hasta de 6 horas, ¿verdad? De camino, bueno, de otros lugares, para ministrarlos. Un día una señora que vive en Dallas, nosotros estamos a 6 horas, llegó a Walmart preguntando que se conocía un ministerio que echaba fuera demonios, que predicaba con el poder de Dios. Le dijeron, en Walmart preguntando. Y le dijeron, pues yo sé de alguien que tiene un negocio ahí de una joyería, él vive atrás. Llega ahí a ver si él te puede ayudar con eso. Después de orar y pasar la liberación y la administración, recibieron todo y se fueron. 5 o 6 horas de manejar de regreso. Nunca más los volví a ver. Pero la gente busca. Llegó un pastor, un evangelista que había sido muy usado, y una mujer que era satanista lo envolvió y lo destruyó y le pegó la macumba y lo llevó. Se estaba muriendo el tipo. Y me dijo un pastor que fue a buscarlo, me dijo, lo envolví como una víbora y me lo traje. Y de alguna manera llegó buscándome a West Colombia diciendo, pastor, necesito ministración. Yo no sé quién lo mandó, quién conocía de este ministerio, pero ahí el Señor se encarga de mandar la gente. Usted no los tiene que ir a buscar, ellos llegan solitos. Vivió como 5 o 6 meses con nosotros este hombre.
le ministramos. Es más, teníamos una perrita chiquita y él odiaba a los perritos. Y la perrita se hizo amigo de él y apenas entraba a la casa, la perrita le comenzaba a ladrar y él tenía que ponerle el mecate y irse a caminar con la perrita. Hasta los perros son usados por Dios para su propósito. Hoy está ministrando en el valle. Su ministerio tomó fuerza de nuevo. Pero para eso es un ministerio apostólico, para desatar ataduras, para romper cargas de opresión, para dar vista a los ciegos, para liberar a los que están quebrantados de corazón. Entonces entendamos esto, porque deseo veros para impartiros algún don espiritual, para que seáis afirmados. ¿Para qué? ¿Para qué son los dones? No para que los vaya a vender en la esquina, hermano. Los dones son para afirmarme en la iglesia. Pastor, tú tienes un ministro contigo aquí, me pongo a su disposición. ¿Qué hay que hacer? ¿Cuánto dinero hay que sembrar si tengo? ¿A dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer? Este hombre Dios lo ha llamado al evangelismo. Y está sembrando y está aprendiendo. Lleva 1 año y medio con nosotros. Pero véalo en un par de años, ¿dónde está? Cuando él comparta el testimonio, les va a contar por qué. Entonces, eso es lo más importante entender. Que Dios nos quiere para su reino y nos quiere preparados. Los dones le han sido dados para que pueda canalizar el amor de Dios a otra persona. Los dones son para regalar. Dios da dones espirituales para que todo el cuerpo de Cristo pueda beneficiarse de ellos, para que cada miembro pueda beneficiar los unos a los otros en el cuerpo de Cristo. Para eso son los dones, para beneficiar al cuerpo de Cristo. Y son gratis. Yo vengo a impartir, pero el pastor no me tuvo que pagar el boleto de avión porque no me lo hubiera pagado, ¿verdad? Y luego para mi comitiva, que costaron como $4,800 los boletos, pues no, pues si va a impartir, véngase nomás por gracia y por amor. Estoy hablando realidades, hermano. Tú vienes a dar de lo que Dios te dio y regalado y unos ni lo quieren. ¿Aló? En Romanos 8 y Corintios dice, deja claro que cada cristiano le son otorgados dones espirituales de acuerdo a la elección del Señor. Los dones espirituales son impartidos con el propósito de edificar el cuerpo de Cristo. Es para edificar el cuerpo de Cristo. No se menciona específicamente el momento exacto en que esos dones son asignados. La mayoría asume que cuando recibió el bautismo del Espíritu Santo, pero no, esto es cuando usted, un ministerio apostólico, imparte esos regalos a la iglesia. Yo vengo con la autoridad que el pastor me da para ministrarles a ustedes y poder impartir de lo que Dios me ha impartido en mí. Sin embargo, hay algunos versículos que pueden indicar que también son otorgados los dones espirituales posteriormente, tanto como en Timoteo. Dice, se refieren a un don que había recibido Timoteo en el momento de su ordenación, mediante profecía. Esto parece indicar que durante la ordenación de Timoteo, uno de los ancianos habló de un don espiritual que Timoteo recibiría y lo capacitaría para dar fruto para el futuro ministerio. Interesante, eso es muy interesante, esta enseñanza. También se nos dice en 1 Corintios, y nosotros, que nos dice que Dios, no nosotros, quien elige esos dones es Dios. Estos pasajes también indican que no todos tendrán un don en particular. Pablo les dice a los creyentes de Corinto que si ellos van a codiciar y anhelar los dones espirituales, deben de dejar al lado su fascinación por los dones espectaculares o llamativos. Dice Pablo, y en su lugar procuran los dones más eficientes, tales como el de profecía, hablar la palabra de Dios para edificación de otros. El de profecía es un don que beneficia a la iglesia. Hay dones que son más particulares, pero dice cuando hable en lenguas y la interprete para que la congregación sea edificada. Amén. Ahora, ¿por qué Pablo les habría de decir que se esforzaran a desear los dones mejores si ya se le había dado todo en lo que recibirían? Y no habría más oportunidad para ganar a estos dones mejores. Pero uno puede deducir que si como Salomón pidió sabiduría a Dios para poder gobernar sobre su pueblo, así Dios otorgará aquellos dones que necesitemos para ser beneficiados en su iglesia. Entonces los dones son para beneficiar
al cuerpo de Cristo y para beneficiar la iglesia. El anhelo más profundo del apóstol Pablo no se limitaba a ver sus hermanos en la fe, sino verlos para otorgarles algún don. La impartición sobre los santos debe ser la pasión de todos los creyentes. El anhelo de Dios es impartir de corazón sobre su familia para equipar a los creyentes, prepararlos para que estos se relacionen con Él, así como para la obra del servicio de Dios. Amén. Toda gracia y toda capacitación proviene de Cristo por Cristo, para que nos podamos deleitar en ser instrumentos de ayuda a otros y para que puedan avanzar en sus llamados. No para nuestro beneficio. El Señor nos llamó a ayudar a otros primero para que produzca su relación con el Señor, no con nuestros propios ministerios. Nunca debemos olvidar este fundamento de la fe. Lo que recibimos de gracia, entreguémoslo de gracia. Nuestra meta es establecer el reino de Dios, ayudando a otros a descubrir el destino de Dios, el destino eterno de sus vidas y prepararlos para funcionar mejor en su llamamiento celestial. Eso está en Efesios 1:8. Los dones y el fruto del Espíritu en la persona deben de operar juntos, ya que el don tiende a resonar como campana, pero el fruto es el que amortigua. La gente que pide dones los pide para beneficio propio y no han desarrollado el fruto del Espíritu. Por favor, esta es la parte más importante que les voy a hablar. El fruto del Espíritu no viene como un don. Lo tienes que desarrollar tú. ¿Cómo? ¿Cómo lo desarrollo? Dice la Biblia: amor, gozo, paz. Ese fruto no son frutos. Ese fruto del Espíritu es el que te va a preparar para ministrar los dones. Es el que te va a preparar para ministrar los dones. Ustedes deben recordar, si ya les enseñaron alguna vez, que en el Antiguo Testamento el sumo sacerdote, cuando entraba al lugar santísimo, en la solapa abajo en su vestidura tenía una campanita y tenía un fruto, y si él estaba en pecado le amarraban un mecate. Él entraba al lugar santísimo y mientras él estaba ministrando y pidiendo perdón por el pecado del pueblo, iba caminando, él iba haciendo ruido y entonces el fruto iba chocando con la campanita, porque la campana tiende a resonar y el fruto a amortiguar. Esa es la ilustración de los dones y el fruto del Espíritu en la actualidad. El sumo sacerdote estaba en pecado, ahí caía muerto y era jalado por un mecate porque la gente regular no podía entrar ahí. Entonces, si tú tienes dones, tú te puedes ir al infierno con ellos. Ay, pastor, ¿cómo hablas así? Usted te va a decir el Señor: Señor, pero si en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos los enfermos. De cierto os digo, apartados de mí, malditos hacedores de maldad, no os conozco. Porque te moviste en el don sin relación, te moviste en el don sin la unción, te moviste en el don sin la llenura del Espíritu Santo, te moviste en el don solamente para llamar la atención, te moviste en el don sin tener el fruto del Espíritu. Ay, ay, ay. ¿Qué es el fruto del Espíritu? Es la cuota, es el down payment, es la cuota inicial de lo que tú te vas a llevar a la eternidad. Dice el apóstol Pablo: la profecía, la ciencia acabarán, cesarán las lenguas, pero el amor nunca deja de ser, porque el amor no es un don, es un fruto. Amén. Nos vamos con el fruto del Espíritu, pero muchos no llegan a eso. ¿Para qué es el fruto del Espíritu? La primera parte que tiene que ver con el fruto del Espíritu es que el fruto del Espíritu es para ti la primera cosecha. Son 3 cosechas del fruto del Espíritu. El amor, el gozo y la paz es para ti, para formarte a ti. Si yo no tuviera el gozo del Señor, yo no aguanto horas ministrando y no soportaría mucha gente. El gozo es el que te hace feliz. Me dice: oye, pastor, ¿usted por qué cuenta? No, hoy estoy predicando en serio, pero cuando estoy predicando y dando conferencias, salen muchas bromas. Y me dice: oye, pastor, ¿usted por qué echa tantas bromas? Porque estoy gozoso, hermano. El Señor tiene un gran sentido de humor.
Él te engendró con gozo. Si tus padres hicieron otro trabajo, pues ya tienes razón de que tengas esa cara amargada. Muchos de las personas vienen con rechazo, vienen amargados, vienen resentidos, tienen problemas con toda autoridad. Bueno, es un tema largo. Y cuando aceptan al Señor, si no se les ministra con el fruto del Espíritu, los echamos a perder. Porque nosotros nos ponemos a pelear con ellos igual, como están, como vienen. Vienen buscando aceptación y no les damos. Vienen buscando amor, no les damos. Entonces, el amor es el que cubre multitud de pecados. El amor, dice la Biblia, la profecía, la ciencia acabarán, cesarán las lenguas, pero el amor nunca deja de ser. Porque el amor es el antídoto que te previene de que nadie te lastime. Si yo tengo amor, si yo entiendo las profecías y tengo la ciencia y tengo todo y no tengo amor, nada soy. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor es bondadoso, el amor no es indebido, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo cree, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Nunca. Entonces tú necesitas el fruto del Espíritu para ministrar los dones. ¿Por qué estoy hablando esto antes? Esto está último. Esto es otro tema. Me dijo, vas a predicar 2 temas o 3. Pero yo cuando agarro el micrófono, a veces no termino ni con el primero. ¿Okay? El amor. ¿Cómo nace el amor? Si yo te preguntara, hermana, ¿cómo nace el amor? ¿Okay? ¿Cómo crece el amor en ti? Amando a tus enemigos. Ay, ay, ay. Amando a la suegra que te dio bastante problema para que no te casaras con la hija. ¿Ah? El amor no viene como un don. El amor lo tienes que desarrollar tú. Tú tienes que aprender a amar a las personas más difíciles. Mi esposa tiene un testimonio poderoso. Cuando Dios comenzó a hacer todo esto de la renovación de nuestro ministerio, ella estaba en contra de todo esto, porque ella venía con una background muy bautista y centroamericana. Y veía tantos milagros y veía tantas cosas que Dios hacía. Y una noche ya estábamos para dormir, ya estaba en bata, lista para acostarnos, cuando dijo, oye, tú oras por todo el mundo, ¿y cuándo vas a orar por mí? Yo estaba pensando en dormir y tener buen tiempo, pero no pasó nada de eso. Y le puse manos, cayó bajo el poder de Dios y comenzó la transformación en ella. Y luego me dijo el Señor, llama a tu suegra, porque estos bandidos la echaron para allá hace 9 años y no querían saber nada de ella porque les causó mucho dolor. Y especialmente ella, que fue rechazada por ella. La viejita tuvo que venir a casa, le tuve que pagar hasta un coyote para que la pasara por la frontera, porque ella tenía residencia, pero ya después de 1 o 2 años que no está en Estados Unidos la pierde. Y llegó la señora. ¿A qué llegó? A arreglar cuentas con ella. Porque un ministerio no se puede llevar hasta que usted no restaure tus problemas personales. Ella lloró con ella, le pidió perdón, le dijo, mami, te odio, te aborrezco por el daño que me hiciste, me abusaste, me agarraste de criada de la casa, hiciste muchas cosas muy duras. Tenía 5 hijos que los quería, o son 4. 5, ya se me olvidó el número. 5 hombres y ella era la criada para los 5 hombres que le exigían todo. Porque en Latinoamérica a uno lo acostumbran que allá le hacen a uno todo. Entonces la pobre muchacha fue víctima de ese rechazo y cuando vino la suegrita era para pedirle perdón, para reconciliarse. Ella la cuidó los últimos años de vida y la terminó despidiendo con mucho amor. Y le nació un amor a mi esposa por causa de que ella pudo perdonar. El amor vence toda barrera. El amor nunca deja de ser.
El amor, ese fruto te lo llevas cuando te vas a la eternidad. Ahora, si hablamos del gozo, es mucho más grande también. El Señor dice: por cuanto no me serviste con gozo y con alegría de corazón, te desecharé de mi presencia. El gozo es la parte más importante dentro de ti, porque el gozo soporta todo lo que venga. Los rechazos, los maltratos, lo que venga. Tú estás gozoso. Dice la Biblia: gozaos en el Señor, regocijaos en el Señor. Siempre os digo, regocijados. Por cuanto no me serviste con gozo y con alegría de corazón, te desecharé de mi presencia. Necesitas el gozo para ministrar los dones. Necesitas el gozo para servir. Ay, que yo estoy pasando por un dolor, y que estoy pasando por esto, y que me pasó esto. Tuve que despedir al ser más querido, tuve que pasar por estas experiencias, y te andas quejando y andas llorando. Hermano, por favor, ve y arregla tu problema, porque a Dios no podemos llegar con la cara triste. Esto es delicado. En el Antiguo Testamento, cuando una persona iba a ver al rey, si no se purificaba, si no iba con gozo, si no iba con alegría, era rechazado por el rey y lo mandaban a matar inmediatamente. Nosotros estamos con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y les voy a decir algo más. Por su fruto los conoceréis. Algunos han confundido eso con ganar almas. La Biblia dice que el que gana almas es sabio, pero el fruto es el que te proyecta como hijo de Dios, porque tienes gozo, 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 gozo hasta en el calabozo. Pablo y Silas estaban en la cárcel y en el calabozo de más adentro, ¿qué estaban haciendo? Cantando y adorando a Dios. Cuando vino un estruendo, un terremoto, tembló el lugar, y ellos los carceleros se iban a matar. Le dijo: no se mate, porque la presencia de Dios, la adoración a Dios, el gozo del Señor los liberó. Y le dijo: no te mates. Y de una vez dice que lo bautizaron y le hablaron de Cristo, y el hombre se arrepintió y pasaron cosas extraordinarias. Entonces, la primera cosecha es ¿para quién? Para ti. Es la primera cosecha. Lo que usted va a recibir, esto no te lo puedo impartir, discúlpame, esto lo tiene que desarrollar usted. Esto no viene por ahí. Ay, hermano, impártame el gozo. Bueno, a los que son ministeriales sí. El domingo pasado tuvimos una experiencia un poco interesante. Llegó una hermana que Dios le llamó para el ministerio profético, pero siempre es una guerrera. Eso sí es una guerrera espiritual tremenda. Pero llega un poco triste a la iglesia y el hermano, y el Señor me dice que la pase enfrente para orar por ella. Y cuando la paso enfrente, me dice el Señor que ya es tiempo de que ella refleje el gozo del Señor. Pero se agarraba y parecía una piedra. Raúl estaba atrás de ella. Y no, hermano, no soltaba. Se amarró en el piso y no soltaba. Yo no sé qué hice. Él me dice que yo le di una cachetada. Yo no creo que fue una cachetada. No. Le dije: hermana, recibe el gozo del Señor. Así nomás tocadita, no fue tan fuerte, ¿no? Y la mujer, al momento, hermanos, se suelta el gozo del Señor en ella y comienza, dice: vaya con aquel, y va y le imparte. Primero fue con su esposa. ¿Con quién fue? Con Lázaro. Aquel estaba muy serio, parado ahí, pum, le pone manos y le dice: tú has orado y has estado preocupado porque tu nombre está escrito en el libro de la vida, y he estado orando por eso. El Señor te dice que no solamente tú ya estás escrito en el libro de la vida, sino su esposa y su hija. ¿Y esta mujer cómo lo sabe? Luego le dije: mira, ve ¿con quién fue? Con su esposa. ¿Y qué recibió Erika? El gozo del Señor. Se comenzó a reír. Y luego fue con otro, y así pasó. Y luego fue con otra hermana y le dio una palabra. La señora estaba ocultando una verdad que sabía y que no nos quería decir, y el Señor la delató ahí. Y los fue y dijo: ay, pastor, yo quiero hablar contigo, por favor, tiene un minutito, ve a la oficina, para contarme lo que había pasado. Y luego le digo: comparte ese gozo con la hermana Rosemary. Nomás la tocó así, y la tocó.
Y la aventó el Señor hasta allá y recibe el gozo del Señor. Entonces son cosas que uno no las puede planear ni fabricar. Pues el gozo es increíble. El gozo soporta toda enfermedad. El gozo soporta a los amigos y a los enemigos. El gozo, tú no estás peleando por cualquier situación. Tienes gozo, te regocija, estás feliz, cantas, adoras, saltas, estás regocijado. Y el cuerpo se enferma menos cuando tú tienes gozo. Ya ando enfermo, se anda quejando. Pobrecito de mí, nadie me quiere, nadie me toma en cuenta. Voy a la iglesia y oran, pero no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Tienes que aprender, tienes que ser llena del Espíritu, recibir el gozo del Señor. Y luego dijo el Señor: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. ¿Cuándo hay paz en ti? Cuando tú te arreglas todos los pleitos que tienes alrededor tuyo. Cuando andas enojado con don Raimundo y todo el mundo. Por eso tienes que arreglar cuentas con todos. Procura estar en paz con todos los hombres. No debáis nada a nadie. Qué tremendo es esto, hermanos. Yo no sé cuánto tiempo tengo más, hermano. Ya tengo que terminar. Bueno, gracias. Tengo la autoridad del pastor, así que si usted tiene hambre, tiene que aguantarse. Esto es mejor que la barbacoa que nos está esperando. El gozo del Señor es el que te da la fortaleza, es el que te hace vibrar, es el que usted está haciendo. Cuando yo estoy ministrando, el gozo del Señor está en mí y yo lo disfruto de una manera sobrenatural. Entonces, la primera cosecha, amor, gozo y paz, es para formar el carácter de Dios en nosotros. ¿Qué dije? El carácter del Señor se tiene que formar en nosotros, como dice el apóstol, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Somos criaturas suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Acaso cuando Jesús iba a la cruz iba todo amargado y resentido y quejándose? Hermanos, si tú te quejas y tú has sufrido más que Cristo, tienes derecho a quejarse. ¿Oíste? Y si no, por favor, ya no haga berrinches más. Cuando Cristo fue a la cruz, Señor, perdónales porque no saben lo que hacen. Hasta el ladrón que estaba con él en la cruz le dijo: yo estoy aquí por algo que hice, pero yo veo que usted no hizo nada. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Algo vio en él. El carácter de Dios en él. Dios mismo. Dios se refleja por su carácter, por su naturaleza divina, porque Él es amor, Él es gozo, Él es paz. La primera cosecha es ¿para quién? Para mí. La segunda, para servir a otros. Paciencia. La paciencia en inglés, traducida al inglés, traducida en el lenguaje del inglés más viejo, es sufrimiento prolongado. Señor, si tú le dices: Dios, dame paciencia y dámela ya, no va a llegar. Te vas a pasar por el desierto y te va a llevar a Las Vegas. Algunos que estuvieron ayer sí ya saben de qué estoy hablando. ¿Cuántos estuvieron ayer ahí en la conferencia? Ayer siempre fueron varios de ustedes. ¿Y los otros por qué no fueron? Bueno, después le preguntamos al pastor. Entonces, estamos hablando de la paciencia, porque para tratar con endemoniados, para tratar con gente amargada y resentida y enojada y llena de problemas, tienes que tener paciencia. Está bueno esto, ¿verdad? ¿Tú lo esperabas? Paciencia. Pacientemente esperé al Señor y Él se inclinó hacia mí. La paciencia es para servir a otros. La benignidad y la bondad es para servir a otros. Y no me quiero extender porque tú puedes hacer un estudio de eso y buscar más las palabras y sacar más significado de ahí. Pero viene la fe, la mansedumbre y la templanza, y es para agradar a Dios. Dios quiere formar el carácter de Él en nosotros. Si no tienes el fruto del Espíritu, no puedes ministrar los dones.
¿Cuántos quieren dones? ¿Cuántos van a dejar la amargura esta mañana y la tristeza, el dolor y todas aquellas cosas que te están estorbando? Amén, gloria al Señor por eso. Ahora sí voy a hablar el propósito de los dones. ¿Para qué son los dones? ¿Para revelar al cuerpo de Cristo en la tierra? ¿Cuáles son los dones? Para revelar al cuerpo de Cristo en la tierra, para evangelizar el mundo, para liberar al pueblo de Dios de las potestades de Satanás, para perfeccionar a la iglesia y para edificar el cuerpo de Cristo. Estos no son para ti, son para ayudar a la iglesia. ¿Quieres dones? Vamos rápido. 1 Corintios 12, 4 a 6. Ahora hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero el Señor es el mismo. Los dones del versículo 4 son diversos y tienen relación con el Espíritu. También hay diversidad en los servicios o en ministerios, los cuales se refiere al Señor. En el versículo 5 finalmente y en el versículo 6 tenemos la diversidad de operaciones que están relacionadas con Dios Padre, que hace todas las cosas en todos nosotros. Amén. Los ministerios son para la operación de Dios, operaciones de Dios, que tienen como propósito suplir la vida a las personas a fin de que sean también perfeccionadas y lleguen a ser vencedoras. El ejercicio de los dones y la obra del ministerio y las operaciones de Dios en la iglesia tienen una finalidad específica, y es que prediquemos el evangelio de la vida. Este evangelio que tiene como objetivo prepararnos y además preparar a los muchos hijos de Dios para que sean aptos para reinar con Él en su reino venidero. Qué tremendo, hermano. Entonces hay 3 clasificaciones de los dones. ¿Ok? Así como hablamos de una cosecha del fruto del Espíritu, vamos a hablar de los dones. Hay unos dones que son los que revelan algo. Apréndate estos. Pastor, si necesitas estas notas, te las doy. ¿Okay? Los dones que revelan algo. ¿Cuáles son? La palabra de sabiduría, la palabra de conocimiento y el discernimiento de espíritus. Estos no hacen nada. Estos revelan lo que no ha sido revelado. Yo llego a ministrar, Dios me muestra cosas. Un día llegó una señora a casa y el Señor me dice: no ore por ella. Ella está muy resentida, está muy amargada. Ella pasó por un aborto terrible, odia al doctor y odia a la suegra y no puede perdonar a nadie. Por favor, yo quisiera que no hubiera tanto movimiento, pastor, con todo respeto. Esto es muy importante. Yo pagué dinero y hicimos todo el esfuerzo de estar acá. Por favor, tomen asiento y quédense serios, porque Dios va a comenzar a hablar y no queremos que usted, aunque tenga cosas que hacer, no son tan importantes, hermano. Por favor, no estoy diciéndolo de una manera déspota, le estoy diciendo, por favor, Dios está hablando. La señora, le digo: hermana, por favor, escucha esto. Dios me dice que no ore por ti, que tuviste un aborto, que fuiste muy lastimada con el doctor que practicó el aborto y que tiene mucho enojo contra tu suegra. Me dijo: ¿quién te lo dijo, pastor? ¿Quién te lo dijo? Hay palabra de sabiduría, hay discernimiento de espíritus. Amén. Y hay la palabra de sabiduría, la palabra de conocimiento. Pues ahí tienes que perdonarlos. La señora tenía los dedos chuecos por la artritis. Tan pronto los demonios de resentimiento, de amargura salen de su cuerpo, sus dedos quedan normales. ¿Qué fue? La artritis. Muchas enfermedades son causas del resentimiento que andas, de la amargura, del odio que tienes. Esto está tremendo, hermanos. Esto es impresionante lo que les estoy diciendo. Entonces los dones son para edificar la iglesia. No son para el beneficio propio. Los dones de poder. ¿Cuáles son los dones de poder?
los dones que hacen algo. Estos son los que hacen los evangelistas. El don de fe, el don de milagros, el don de sanidad. Ellos llegan a un lugar y tienen fe que va a llegar gente. Invierten sus recursos para tener una cruzada, un evento, y luego oran por los enfermos y los enfermos se sanan, y luego los enfermos vienen a dar testimonio del milagro que Dios hizo de sanidad, y mucha gente más viene por esa causa. Entonces, los dones que hacen algo es fe, milagros y sanidades. Hay los dones que dicen algo y los dones que hacen algo. Y están los dones de exhortación. Que dicen algo. Los de arriba hacen algo, los de abajo dicen algo. ¿Cuáles son los que dicen algo? El don de profecía, el don de lenguas e interpretación de lenguas. Dice, en la iglesia yo hablo lenguas, pero en la iglesia prefiero hablar en mi lenguaje natal para que todos me entiendan. Pero de todos los dones que usted tenga, procura el de hablar en lenguas y de interpretar las lenguas, porque vas a edificar a la iglesia. Entonces los dones llevan una afinidad que es para edificar el cuerpo de Cristo. Entonces si repasamos, los dones que dicen algo, los que hacen algo y los que revelan algo. Entonces si tú clasificas estos dones, vas a funcionar en esa unción y vas a entender la importancia que es el carácter de Dios se forma en nosotros. El propósito de Dios es formarse en ti. La Biblia dice, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Somos réplicas porque somos hijos. ¿Cómo te sientes tú cuando te dicen, oye, tu hijo se parece a ti? Tiene las mismas características. ¿Cómo te sientes? Feliz, dice. Feliz. ¿Cómo se sentirá Dios cuando mira que tú te pareces a Él? Ese es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Wow. Si tú eres un hijo de Dios, debes reflejar el carácter de Dios. Reflejar los dones. Manifestar al Señor, ministrar al Señor. ¿Cuántos han sido edificados con esta palabra? Póngase de pie, vamos a orar. Por favor, muévame, estoy acá. Gracias por asistir a la reunión. Te esperamos la próxima semana. Conéctate con nosotros. Viernes a las 8:30 de la noche y domingos 11 de la mañana. Fuente de vida. Un lugar para tu familia.